Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio. La caída del ser humano de la eternidad, de la vida eterna, de esa dimensión divina, y entró a tiempo. Y por esa causa, los seres humanos que han nacido después de la caída, por los efectos de la caída, nacen para luego morir, porque su cuerpo no es eterno. Los hijos de Dios también han descendido a este planeta Tierra y a esta dimensión de luz, materia y tiempo, para vivir también en estos cuerpos terrenales temporeramente, para durante ese tiempo recibir el programa divino y así ser sellados para vivir eternamente y tener un cambio de cuerpo. Cambiar de un cuerpo temporero mortal a un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. En el programa divino todo está programado para llevarse a cabo ese cambio. Un hombre conocido en la historia de la raza humana como Jesús de Nazaret, apareció 2000 años atrás, desconocido para el pueblo hebreo, aunque había nacido en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, en su tiempo, menos conocido por el pueblo gentil. En medio del pueblo hebreo, vivió una vida tan normal, tan común, que los demás seres humanos pensaron que era cualquier hombre que había aparecido haciéndose un profeta, pero ni había estudiado en sus seminarios e institutos religiosos, ni tenía siquiera un título de ministro, de sacerdote de alguna de las religiones de aquel tiempo. Sin embargo, estaba predicando un mensaje que era desconocido para aquel tiempo, pero prometido para el pueblo hebreo y para toda la raza humana. Estaba ese mensaje prometido en las palabras proféticas de Isaías, allá en el capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, está sobre mí. Y sigue enumerando las cosas que estarían sobre esa persona en la cual esta promesa mesiánica se cumpliría. Esta promesa mesiánica se cumpliría en el hombre que Dios enviaría, el cual sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese hombre sería Dios manifestado en carne, el príncipe de paz,
el Dios fuerte, Dios visitando la raza humana para llevar a cabo una obra que ninguna otra persona podía llevar a cabo. Una obra en la cual el ser humano obtendría a través de ese programa un cambio en donde el ser humano obtendría de regreso la imagen y semejanza divina que perdió con la caída. En Adán, en la caída, la raza humana perdió la imagen y semejanza divina. En Jesús, el segundo Adán, el ser humano recupera la imagen y semejanza divina. Por esa causa Jesús apareció en medio de la historia de la raza humana, pero no era conocido como lo que en realidad Él era para la raza humana, el pariente redentor de la raza humana. Pero apareció en una forma tan humilde, tan sencilla, que comenzaron a darle de codo. Pero Él sabía quién Él era. Y eso siempre es muy importante. Cuando Dios envía un mensajero, es muy importante que ese hombre sepa quién es Él en el programa divino, quién es Él delante de Dios y qué representa, qué significa en el programa divino para Dios y para la raza humana. Y Jesús sabía quién Él era, sabía el programa divino que Él tenía que llevar a cabo. Por lo tanto, no importaba lo que las demás personas dijeran en contra de Él. Todo lo que ellos decían no tenía ningún valor para anular el programa divino que en Jesús se estaba llevando a cabo. Nada lo podía desanimar, porque cuando venían a Él para desanimarlo con palabras persuasivas y palabras de crítica, Jesús sabía que eran palabras humanas. Y sea todo hombre mentiroso, y toda palabra que hablaban en contra de Jesús para desvirtuar su posición, su ministerio, eran palabras mentirosas. Por lo tanto, delante de Dios y delante de Jesús, aquellas personas aparecían como mentirosos al hablar contrario de lo que Dios hablaba en su palabra acerca de Jesús. Jesús basaba su confianza no en palabras humanas, sino en la palabra divina. La palabra divina es la palabra que permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Para Jesús y para todo mensajero que Dios envía, lo que vale es lo que Dios ha dicho acerca de ese hombre. Es lo que Dios ha dicho acerca del ministerio de ese hombre. Es lo que Dios ha dicho
para el pueblo lo que Dios ha dicho que les va a enviar. Y cuando aparece ese hombre, lo primero que Dios hace es hablarle, decirle a él quién es él. ¿Quién es él? No el humano, porque el humano puede ser una gran persona con un gran título terrenal, lo cual delante de Dios no tiene ningún valor en el programa divino. Porque los únicos títulos que tienen valor en el programa divino son los títulos que Dios otorga. Con eso no quiero desvirtuar ningún título terrenal que tenga alguna persona. Es bueno estudiar y obtener los mejores títulos, las mejores profesiones. Pero eso no quiere decir que Dios lo va a reconocer como el doctor fulano de tal o fulano de tal y decirle: tú tienes un doctorado, y ese doctorado es un doctorado reconocido en el programa divino y es de parte del programa divino. Más bien los doctorados terrenales son de los hombres. Los títulos celestiales son de Dios. Los ministerios celestiales son parte del programa divino. Por lo tanto, el título que Jesús tenía no fue reconocido humanamente por los grandes políticos de esta tierra. No fue reconocido por los grandes hombres con doctorados en las ciencias, las artes, las ciencias políticas, las ciencias en derecho humano y las ciencias religiosas o doctorados religiosos por los grandes doctores en divinidad, en teología. No fue reconocido el hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra, el segundo Adán. Solamente 2 hombres han pisado esta tierra que han venido sin intervención humana de un hombre y de una mujer en relaciones íntimas. Adán por creación divina y Jesús por creación divina en el vientre de María. 2 hombres. Por el primero, la raza humana salió de la eternidad por la caída. Por el segundo, la raza humana obtiene el derecho para regresar a la eternidad en el programa que el segundo Adán llevó a cabo, muriendo y derramando su sangre, llevando a cabo así la redención por su sangre. Redimir es volver al lugar, regresar al lugar de origen. Por eso Jesús es conocido como el Redentor, porque es el hombre que regresa
la raza humana a su posición, a su lugar original, a la eternidad, con un cuerpo eterno para vivir eternamente. Ese programa de redención, de regreso a la eternidad, comenzó con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Como les dije, Jesús no fue reconocido humanamente por los seres humanos. Pensaron que porque no tenía un doctorado en divinidad, no podía ser el maestro más grande para enseñarle el programa divino a los seres humanos en aquel tiempo y el programa divino para aquel tiempo. Pero me pregunto yo y le pregunto a ustedes, ¿cuál de los grandes doctores en teología, en divinidad, de aquellos grandes sacerdotes con aquellos doctorados, comenzando por el sumo pontífice de aquel tiempo, cuál de ellos estaba enseñándole al pueblo hebreo el programa divino que Dios tenía y estaba llevando a cabo en aquellos días? Ninguno. Solamente comenzó Juan el Bautista diciendo: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo os bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero después de mí viene otro, viene uno, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando llegó a Juan y entró al río y quiso ser bautizado por Juan, Juan le dice, porque lo reconoció, Dios le había dicho: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él, ese es el Mesías, ese es el hombre al cual tú le estás preparando el camino. Tú eres precursor de ese hombre. Cuando tú lo veas, tú verás esa señal sobre él. Cuando entró al río, al Jordán, y Juan lo ve, y Jesús viene como los demás para ser bautizado, Juan le dice: yo no te voy a bautizar a ti, tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando yo soy el que tengo necesidad de ser bautizado por ti. Parece que nadie había bautizado a Juan, y Juan estaba bautizando, y dijo: aquí es la oportunidad para ser bautizado por el hombre que yo le estoy preparando el camino. Y Jesús le dice a Juan: el programa no es así, nos conviene cumplir toda justicia. El programa es que tú me bautices a mí, como has bautizado a las demás personas. Porque siendo el cordero tenía que ser lavado antes de ser sacrificado. Fue lavado en las aguas del bautismo por Juan el Bautista, así como el cordero del sacrificio era lavado antes de ser sacrificado. Luego Juan el Bautista le dice al pueblo, en una ocasión, cuando vio a Jesús que venía, le dice al pueblo: he aquí el Cordero de Dios, este es el hombre del cual yo les he estado hablando, que viene detrás de mí, ya aquí está. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él viene para quitar el pecado del mundo. Otro cordero. Ya el sacrificio del cordero pascual estaba llegando a su final, porque ya estaba el cordero pascual, que Dios estaba dándole a la raza humana para ese sacrificio que no cubriría, sino que quitaría el pecado del mundo. Juan lo reconoció. Juan conocía el programa. Sabía que un hombre tenía que morir para quitar el pecado del mundo. Y Jesús era ese hombre. Había nacido sin pecado. El segundo Adán. Su sangre no estaba contaminada con el pecado. Podía pagar el precio de la redención. Jesús lo sabía. Él sabía quién él era. Juan sabía quién era Jesús, quién él era. Juan también sabía quién él era, quién era Juan. Cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No, porque le estaban preguntando el profeta Mesías. Porque el Mesías sería un profeta. Entonces le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Por qué bautizas? Juan le dice a ellos, ¿ustedes quieren saber quién yo soy? No me crean a mí. Crean al que me envió. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor. Ese soy yo. Juan no estaba hablando de sí mismo. Juan estaba diciendo lo que Dios decía acerca de él. Y Juan lo reconocía, porque ningún profeta puede ser tan cobarde como para negar lo que Dios ha dicho de él. Así es que Juan sabía quién él era, sabía su posición, sabía quién era Jesús. En una ocasión le dicen a Juan, mira, aquel de quien tú diste testimonio, actualmente está bautizando más gente que las que tú bautizas, y le siguen más gente que a ti. Juan, sabiendo quién él era y quién era Jesús, le dice, a él le conviene crecer, y a mí, ustedes no se preocupen por mí, porque a mí me conviene menguar. Al precursor siempre le conviene menguar, y a los precursados le conviene crecer en el programa divino para que haga la obra para la cual fue enviado, porque ya su precursor hizo su obra. Jesús, ¿qué ministerio tenía? Aparentemente no tenía un ministerio dado por la religión hebrea, por el judaísmo. ¿Saben ustedes por qué Jesús no tenía una credencial, un título otorgado por la religión hebrea de aquel tiempo para así ser un doctor en divinidad, en teología, para enseñar al pueblo hebreo? Porque el título que Jesús tenía no era dado aquí en la tierra. La raza humana, las religiones, las universidades nunca han tenido el título para otorgarlo de Rey de Reyes y Señor de Señores, de
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese título de rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, el orden divino, la raza humana nunca lo ha otorgado a ningún ser humano, porque no es una propiedad humana, sino divina. No es un título humano, sino un título divino. Y solamente es otorgado, dado y colocado sobre la persona que cumple ese ministerio, que viene en el cumplimiento de la promesa mesiánica para llevar a cabo el programa divino que corresponde a ese tiempo. Jesús vino con el título de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La gente pensaba que el ministro, el sacerdote más grande, más importante, era el sumo sacerdote según el orden de Leví. Pero no se habían dado cuenta que había un sacerdocio mayor que estaba sobre el sacerdocio según el orden de Leví. Apareció como sumo sacerdote y vestía en una forma común, no con la vestimenta de un sumo sacerdote, como el sumo sacerdote según el orden levítico, porque no era la vestidura exterior la que lo hacía él sacerdote según el orden de Melquisedec, sino el ministerio que él tenía y estaba manifestando. Podemos decir entonces que la vestimenta sacerdotal según el orden de Melquisedec que tenía Jesús era el ministerio mesiánico. Y el ministerio mesiánico siempre es un ministerio según el orden de Melquisedec. Y el Espíritu del Señor, de Dios, sobre él, ungiéndole para ese ministerio, lo estaba vistiendo y revistiendo con la vestidura sacerdotal. La vestidura sacerdotal según el orden de Melquisedec. Aunque la vestidura exterior, humana, fuera una túnica humana que no se pareciera ni siquiera a una vestidura sacerdotal como la del sumo sacerdote. Pero el ministerio y la unción que estaba sobre él y lo que Dios había hablado a través de los profetas acerca del Mesías, de Jesús, bastaba para identificarlo como el hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra. ¿Y por qué el hombre más grande? Porque era nada menos que Dios en medio de la raza humana, vestido de carne humana, visitando la raza humana para llevar a cabo el plan, el programa de redención. Y el único que podía explicar ese programa correctamente era un sumo sacerdote,
un sacerdote, pero un sumo sacerdote. Pero no del orden terrenal, sino del orden celestial. Un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para dar a conocer el programa que él, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, iba a llevar a cabo, iba a administrar. Por eso él estaba hablando de todo ese programa que él estaba llevando a cabo. Él decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Estaba diciendo que él tenía que morir para darle vida a los demás seres humanos. Si él no moría, los demás seres humanos tenían que morir. Y él solo quedaría viviendo sobre la tierra, porque no podía morir. Porque siendo eterno, la muerte no lo podía tocar. Él decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. En forma voluntaria, espontánea, para llevar a cabo el programa según el orden de Melquisedec, el cual él mismo estaba llevando a cabo con su propia vida. La gente no lo comprendían. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Pensaban y decían, otro loco, otro falso profeta. Pero no era otro falso profeta, sino el verdadero profeta, Mesías, que estaba prometido para el pueblo hebreo. Usted puede ver que un mensajero enviado por Dios no se puede desanimar, y no se desanima por lo que digan la gente que le rodea. No se desanima por lo que digan los políticos en contra o a favor de él. No se desanima o se anima por lo que digan las religiones y sus grandes líderes religiosos en contra o a favor, sino que él siempre estará bien animado, bien fortalecido por lo que Dios dice acerca de él para ese tiempo. Su fortaleza estará en Dios. La palabra de Dios será su guía, y todo le saldrá bien si lo hace de acuerdo a ese programa. Y ese programa está diseñado por Dios y dado a conocer en la Escritura. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Siempre un profeta habla del próximo profeta que va a aparecer. Y todos los profetas hablan de todo profeta dispensacional que ha de venir. Por lo tanto, Jesús estaba basado, fundamentado en la palabra, no de los hombres, sino de los profetas de Dios, porque era no una palabra humana, sino una palabra divina, dada por Dios a la raza humana a través de sus profetas. Jesús, el hombre perfecto, lleno de ánimo, de entusiasmo, llevó a cabo la obra para la cual había venido. En la primera parte del programa de la redención. La primera parte se lleva a cabo en la primera venida del Hijo del Hombre, como el relámpago en el oriente,
la tierra de Israel manifestándose. La segunda etapa, en donde los escogidos son llamados con gran voz de trompeta y juntados y preparados recibiendo la fe para el rapto y la transformación, se lleva a cabo en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta, el mensaje final. En la segunda parte de la profecía de Isaías, capítulo 61, que dice, lo cual no leyó Jesús, no leyó el Hijo del Hombre en su primera venida, porque se detuvo en el lugar en donde se tenía que detener, porque hasta allí se cumpliría en la primera venida del Hijo del Hombre. La otra parte sería para la segunda venida del Hijo del Hombre, que dice, y para anunciar, predicar el día de venganza del Dios nuestro, y para consolar a todos los enlutados. Y sigue enumerando el propósito de la segunda venida del Hijo del Hombre, lo cual se lleva a cabo en beneficio de los hijos de Dios. En la segunda parte del programa de redención, en donde se lleva a cabo el reclamo de todo aquello que fue redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Él en su primera venida con su sangre redimió, pero no hizo el reclamo de todo lo que redimió, porque como cordero Él dio su vida, y como sumo sacerdote ascendió al cielo para presentar su sangre en el templo que está en el cielo y hacer intercesión por aproximadamente 2000 años por cada hijo de Dios que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Para luego cambiar de ministerio de Cordero de Dios, cambiar a león de la tribu de Judá. Por eso cuando Juan lloraba mucho, el anciano le dice, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido, el cual es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Cuando Juan miró, vio un cordero como ensangrentado con 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios. Un cordero con 7 ojos, con un programa para llevar a cabo en el tiempo final. Juan vio un cordero, el anciano vio un león, y ni era un cordero ni era un león, era el Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá y también es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Por eso Juan, cuando le vio, se llenó de alegría al ver ese cordero con 7 cuernos y 7 ojos. 7 ojos, 7 mensajeros, 7 cuernos,
las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Todo esto Juan lo pudo ver, pero recuerden que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es el simbolismo de la obra que Dios lleva a cabo. Y el significado de esos símbolos apocalípticos es el cumplimiento de las promesas divinas, cada una en su tiempo. Por eso para las personas, los seres humanos, el libro de Apocalipsis es un libro misterioso, un libro lleno de símbolos. Para entender el libro del Apocalipsis, siendo la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación apocalíptica, la revelación de Jesucristo en el tiempo final es dada a conocer a la raza humana por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual es enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, en todas las naciones, en todos los idiomas, para todos los seres humanos. Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice Jesús: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿Dónde? En las iglesias, para todas las iglesias, para todas las religiones y para todas las edades del pasado y las del presente, para todos los que están vivos, para los que partieron en el pasado, para todos los seres humanos. La revelación apocalíptica del Señor Jesucristo es el mensaje que trae el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas, porque Él está dando testimonio de la revelación de Jesucristo, como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Pues la promesa es que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará en el tiempo final, en el occidente. El Hijo del Hombre revelado, manifestado, cumpliendo su segunda venida. La tiene esa revelación del occidente, un occidental que estará viviendo y que sabrá, porque Dios se lo habrá dicho, quién es Él. Sabrá que es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado en esta generación, en este siglo XX, para dar testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Estará revelándole a la raza humana en el occidente la segunda venida del Hijo del Hombre. Estará mostrándole
la segunda venida del Hijo del Hombre. Y estará mostrándole dónde el Señor en su segunda venida se manifiesta, se coloca. Muchas personas no saben dónde. Algunos preguntan, ¿será acá o será allá? La promesa es en el occidente, pero luego, ¿en qué lugar? En el occidente. Y vendrá, ¿a dónde? Cada iglesia, cada religión dice, lo estamos esperando aquí. La religión tal dice, nosotros lo estamos esperando en nuestra religión o nuestra secta religiosa. Y así lo están esperando. Y lo están esperando con la misma túnica que tenía 2000 años atrás. Y lo están esperando exactamente como 2000 años atrás estaba en la tierra. Yo le pregunto, si apareciera en esa forma y comenzara a predicar en la religión tal o cual, ¿cuántos entenderían? Porque él lo que estaba predicando en aquel tiempo era el idioma del pueblo hebreo y en la forma común del pueblo hebreo. Así es que no entenderían ni siquiera el saludo. Y después, no lo vieron 2000 años atrás, ¿cómo lo van a conocer? Que se presente una persona con una vestimenta como las de aquel tiempo y les diga, yo soy el Señor Jesucristo. ¿A dónde lo veremos? ¿A dónde llegará? ¿Y cómo llegará? Dejemos que el profeta Malaquías nos diga a dónde va a llegar. Porque no queremos palabras humanas, sino la palabra divina, la palabra de Dios, a través de alguno de los profetas que habló sobre este tema. El profeta Malaquías dijo, y vendrá a su templo el Señor. No lo espere en otro sitio. ¿Y dónde está el templo del Señor? Porque cada templo del cristianismo en cada ciudad o en cada lugar dice, este es el templo del Señor Jesucristo. Pero ¿quién no va a querer decir y que la gente crean que si se hizo un templo, pues sea un templo de Dios, un templo del Señor Jesucristo? Pero ¿cuál es realidad? Es el templo del Señor Jesucristo. El templo del Señor Jesucristo es su iglesia, su cuerpo místico. A ese templo es que vendrá el Señor en su segunda venida con sus ángeles. Así como en el templo del Antiguo Testamento, cuando entró Dios al templo que hizo Moisés y luego más adelante al que hizo Salomón, entró a ese templo, pasó por dentro de ese templo y se situó en el lugar santísimo sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines.
y como fue diseñado el templo de Moisés, que hizo Moisés, y el que hizo Salomón, así el Señor Jesucristo diseñó su templo espiritual. Es en el tiempo final en donde se lleva a cabo la construcción de la última fase o etapa del templo espiritual del Señor Jesucristo. A través de 2000 años aproximadamente se ha estado construyendo ese templo espiritual, llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, para formar parte de ese templo espiritual. Por eso Pablo y Pedro decían: ustedes no saben que son templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Ustedes no saben que ustedes son piedras vivas para ser construida una casa, la casa de Dios, un templo santo al Señor, con piedras vivas. Usted y yo y los demás hijos de Dios que han aparecido en esta tierra para formar parte de ese templo espiritual. Y somos piedras vivas porque el constructor, arquitecto, diseñador y constructor de ese templo es también una piedra, pero no una piedra cualquiera, sino la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra angular que corona ese templo espiritual. 2000 años atrás fue rechazada esa piedra, fue rechazada la primera venida del Hijo del Hombre, pero fue coronado el templo espiritual de la iglesia hebrea, de los elegidos que ya habían partido y estaban en el paraíso. Cuando Jesús llegó al paraíso, fue coronado ese templo espiritual con la piedra de corona. Y en la segunda venida del Hijo del Hombre, el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, su cuerpo místico, su templo, es coronado con la segunda venida del Hijo del Hombre, siendo la piedra de ángulo, la piedra angular, la principal piedra de ese templo espiritual. Y por eso su venida se lleva a cabo en ese templo y se coloca en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines actualizados en el ministerio de Moisés y de Elías, manifestados estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo. De medio del ministerio de los dos querubines, de Moisés y Elías, de los dos olivos, se manifiesta la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso en el monte de la transfiguración, Él allí le mostró a Pedro, Jacobo y Juan la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de su Padre. Y cuando se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol, porque la promesa de Malaquías era: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en sus alas, a cada lado, en sus alas traerá salud, salvación, el programa
de regreso para la raza humana, de regreso a la eternidad. Por eso cuando apareció allí como el sol, con dos alas, cuando los discípulos le vieron a Jesús, y a cada lado, como dos poderosas alas, a Moisés y a Elías, los dos olivos, los dos candeleros, vieron allí en visión la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Vieron lo que en el occidente resplandecería en la venida del Hijo del Hombre. Y todo esto colocado en el templo del Señor Jesucristo. Y no en cualquier lugar del templo, sino en el lugar más importante de ese templo, en el lugar santísimo, que en el tiempo final se construye con piedras vivas, con hijos de Dios, predestinados para pertenecer al lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y es el Señor Jesucristo, a través del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, a través del ministerio de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo, que Él construye el lugar santísimo de su templo espiritual, conocido ese lugar como la edad eterna, conocido también como la edad de la piedra angular, conocido también como el día octavo, conocido como la edad de la venida del Hijo del Hombre, ocupando ese lugar o esa edad en el templo espiritual, el lugar santísimo, en donde el ministerio de los dos querubines se actualiza en el ministerio de Moisés y Elías, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, el ángel mensajero, el profeta mensajero del Señor Jesucristo en el tiempo final, el Benjamín de los profetas, el último de los profetas. Por esa causa no encontramos otro profeta prometido después de el ministerio del ángel del Señor Jesucristo en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No hay otro ministerio después de ese. No hay otro profeta después de ese. Por eso Jesús, despidiéndose en su mensaje a través de su ángel, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Usted puede ver que la revelación apocalíptica, usted puede ver que todo el libro de Apocalipsis es un mensaje, una revelación traída por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. No hay revelación de Jesucristo para la raza humana fuera de lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1. La revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Su ángel mensajero es el portador de la revelación de Jesucristo para la raza humana en este tiempo final. Él estará dando testimonio de los demás profetas que han venido antes de él, y estará haciendo la vindicación final y mayor de esos ministerios, y principalmente de el ministerio precursor que se encontró en el reverendo William Marion Branham. La vindicación final de que William Marion Branham fue el profeta precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre, la trae, la da el ángel mensajero del Señor Jesucristo en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. O en palabras más claras, la da el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Y ese mensaje, ese testimonio que estará trayendo, ese mensaje de ese mensajero final, será la gran voz de trompeta, la trompeta final, será la trompeta del año del jubileo, todo eso actualizado. Será el agua de vida eterna para la raza humana. El agua de vida eterna, el mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. A través de su ángel mensajero, la raza humana tendrá a su disposición el agua de vida eterna. Por eso usted encuentra que toda la revelación apocalíptica la trae el ángel del Señor Jesucristo. Y por esa causa, Juan, viendo que a través de ese ángel, de ese profeta, es que el Señor Jesucristo cumple las promesas del tiempo final, y a través de él es que da a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Juan, cuando ve todo eso y escucha todo eso y ve que ese es el instrumento del Señor Jesucristo en la revelación apocalíptica, Juan, sabiendo que no se podía adorar a ningún ser humano, sino solamente a Dios, solamente al Señor Jesucristo, cuando él ve la manifestación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo en el occidente como el relámpago, y ve que toda esa revelación la está trayendo el ángel mensajero del Señor Jesucristo a los seres humanos, y dándosela a conocer y hablándole de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles.
Juan se postró delante de él. Y ese ángel mensajero, ese profeta, le dice a Juan: mira que no lo hagas. Levántate, que yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Levántate, no hagas eso. Yo soy un ser humano, uno de los siervos de Dios, de los profetas de Dios, el Benjamín de los profetas. No lo haga. Ese no lo haga. Va para Juan y para todos los hijos de Dios representados en Juan el discípulo amado, recibiendo la revelación de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el tiempo final. Ni siquiera estar besándole la mano, ni siquiera arrodillarse delante de él, ni gestos de adoración, porque el consejo es: adora. Sí, quieres adorar, te voy a decir a quién tienes que adorar. Adora a Dios. No a un hombre, no al ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él viene con la palabra, el mensaje, la revelación de Jesucristo, y dando a conocer la revelación de Jesucristo como el relámpago en el occidente con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, la edad del Hijo del Hombre, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad eterna, la edad de la piedra angular. Y el que tenga sed, la promesa ha sido: yo le daré de la fuente del agua de vida. Usted puede ver que todo lo que el Señor Jesucristo dijo, lo dijo a través de su ángel mensajero. Por eso, estas palabras, aunque las dice el ángel del Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. ¿Dónde coloca Dios esa fuente? Si usted busca en la Nueva Jerusalén, que espiritualmente es el cuerpo místico del Señor, la iglesia del Señor, dice: y del trono salía un río de agua limpia, resplandeciente, de agua de vida. Es el lugar santísimo del templo espiritual, el trono en su templo, el trono del Señor. Y de ahí sale un río de agua de vida. Ahí se encuentra la fuente de la vida. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: el Espíritu hablando como cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, está sobre mí.
Su mensaje cuando él hablaba era el Espíritu a través de carne humana. Y aquí el Espíritu dice, el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y la esposa a través de su ángel mensajero. La esposa con el mensaje del Señor Jesucristo por el ángel mensajero. Dice, porque la esposa del Cordero no tiene otro mensaje, sino el mensaje del esposo. Y el mensaje del esposo viene, como dijo Jesús, el esposo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. La voz del esposo, la voz del Espíritu que dice, el Espíritu y la esposa dicen, tienen el mismo mensaje, dicen la misma cosa, dicen, ven, ¿para dónde? Ven a la edad de la piedra angular, ven al lugar santísimo del templo espiritual del Señor, ven a la edad eterna, ven a la cima del monte de Sión, ven al monte de la transfiguración actualizado, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, porque habrá hambre y sed, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amén. Y donde único estará la palabra de Dios para saciar la sed espiritual del fin del tiempo, será en la edad del lugar santísimo, en la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad que recibe la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y el que tenga sed, ¿de qué? Sed de oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios correspondiente al tiempo final. El que tenga sed de oír la gran voz de trompeta, la trompeta final. El que tenga sed solamente podrá hacer una cosa, y es responder a la oportunidad que Dios le da. Ven. El que tenga sed, venga. Y luego de venir, ¿qué va a hacer? ¿Le van a obligar a que crea una cosa? No. Le van a obligar a tomar de ese mensaje, de esa agua. No. Dice, y el que quiera, porque tiene libre albedrío, el que quiera, tiene sed, sed en tu alma y en tu espíritu, de oír la palabra de Dios, el mensaje correspondiente al tiempo final, la palabra que te llega al corazón, al alma
y a tu espíritu. Ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo, su mensaje, su testimonio, su gran voz de trompeta, su mensaje final para cada hijo de Dios será bíblicamente el agua de la vida eterna. Y la fuente estará en el lugar santísimo, que es el trono del Señor Jesucristo, en la edad eterna de la piedra angular. De ahí saldrá un río de agua de vida. De ahí saldrá el mensaje, la palabra de Dios, como un río para saciar la sed espiritual que tiene cada ser humano en su alma, en su corazón, en su espíritu, en su mente, porque ninguna otra cosa saciará esa sed. El salmista David dijo: ese poderoso rey, yo tengo sed, pero sed del Dios vivo. Y todo hijo de Dios en este tiempo tendrá sed de Dios y de oír la palabra de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el occidente, llamando, juntando, recogiendo a todos los escogidos. Y así, usted y yo, al recibir ese mensaje, ese testimonio de gran voz de trompeta, al recibir al mensajero y tomar ese mensaje, usted está haciendo la cosa más grande que un ser humano puede hacer para vivir eternamente, tomando del agua de la vida eterna. Agua de vida eterna. ¿Para quién? Para usted y para mí y para todo ser humano que está escrito en el libro de la vida y quiere vivir por toda la eternidad. Si alguno tiene sed, venga y tome, beba del agua de la vida gratuitamente. En la edad eterna, agua de vida eterna. Diga usted lo sencillo que Dios lo hace todo para que esté al alcance de todo ser humano. Lo hace tan sencillo que actualmente la raza humana tiene el privilegio y la oportunidad más grande que un ser humano haya tenido en su vida. La oportunidad de tomar de la fuente del agua de la vida eterna, sin nadie obligarlo. Un llamado para todo ser humano.
El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiere, venga. Y tome del agua de la vida gratuitamente. No se le puede obligar a ninguna persona, y menos para darle vida eterna. Eso faltaría, que para que usted pueda vivir eternamente y pueda ser transformado, haya que obligarlo. No. El mensaje viene en forma libre y hace que cada ser humano se sienta libre y sepa que tiene un libre albedrío que Dios le dio y lo tiene que utilizar. No es eso de que, bueno, si fulano cree, yo voy a creer porque fulano es una persona importante. Si fulano cree y toma del agua de la vida, si es importante, vivirá eternamente. Y si no es importante y es tan pobre que no tiene ni para comer, pero que toma del agua de la vida eterna, su pobreza no le impide para obtener la riqueza de la vida eterna. Porque estas son cosas que no se compran con dinero ni con títulos terrenales, sino que Dios coloca delante del ser humano la fuente del agua de la vida y le da la oportunidad y le dice al que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nadie le va a estar obligando. No será porque alguien le obligó, sino porque usted quiso tomar del agua de la vida eterna, porque deseaba vivir por toda la eternidad en un cuerpo incorruptible. Y usted vendrá y tomará de esa agua, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. A todos los sedientos, venid a las aguas, a las aguas de vida eterna, que salen de la fuente de la vida, desde el trono del Señor Jesucristo. El agua de vida eterna para usted y para mí. Usted y yo solamente podemos decir una cosa: eso era, ese era el agua, la palabra, el mensaje que yo estaba esperando, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. El agua de la vida eterna para todos nosotros. El que tenga sed, venga confiadamente y tome el agua de la vida eterna para vivir como usted y yo deseábamos, eternamente, jovencitos, sin ponernos viejos, sino con eterna juventud, sin problemas, sin necesidades, todo ya cubierto. Y ricos
para toda la eternidad. Ricos por toda la eternidad, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Todo es nuestro. Este planeta Tierra, el sistema solar completo, todos los sistemas solares existentes y los que estén en el programa divino para ser creados, todo es nuestro. Esas galaxias, todas son nuestras, son nuestra herencia. Así es que somos multimillonarios, es muy poco. Así es que usted comienza a decir y a decir y nunca termina de decir lo rico que usted y yo somos. Y en este tiempo, con la oportunidad más grande de todos los tiempos, la oportunidad de tomar de la fuente del agua de la vida para vivir por toda la eternidad y estar confiados que seremos transformados y que veremos a los que han de resucitar en este tiempo final. Porque hemos tomado el agua de la vida. Agua de vida para todos. Para usted y para mí. Agua de vida. El agua de vida, la cual está a la disposición de los seres humanos. Agua de vida. Nos recuerda una ocasión cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Cuando la gente se les iba en las actividades. Pedro dice: ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, agua de vida eterna. Y solamente el Señor Jesucristo, en su venida con sus ángeles, tiene agua de vida eterna para darla a los seres humanos a través de su ángel mensajero. ¿A quién iremos? Si solamente el Señor Jesucristo, en su venida, tiene el agua de la vida eterna. Tomemos con confianza y saciemos nuestra sed con el agua de la vida eterna. Y así pasaremos a la eternidad, porque hemos tomado el agua de vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Con ustedes, el reverendo Jesús Mayorga para concluir. Agradecemos al hermano William que haya estado con nosotros esta noche para traernos este gran mensaje de la palabra. También quiero agradecer que este local fue auspiciado por la firma Recuperar Limitada. Les agradecemos de antemano que hayan tenido este gesto para con nosotros.
Rigoberto les hace una invitación para el próximo viernes, cuando el misionero Miguel Bermúdez, que debía estar esta noche aquí, pero no sabemos por qué no está, le van a hacer una recepción en Fusagasugá el día 16, próximo viernes, a las